Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Piedra y hoy tenemos una gran invitada, Emeline Medina, mejor conocida como Mbot, directora de contenidos de Talentland. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Tantos años de conocernos y yo creo que esto es como un momento interesante en nuestras vidas. Pues sí, ¿no? Digo, yo recuerdo que cuando estabas con, que era Trita, que a lo Ujú. mejor por ahí nos conocimos, Trita, La Copa, lo que antes era Talentland, y ha sido un camino pues muy interesante porque inclusive yo creo que el primer contacto no tan directo fue aquella competencia con Víctor Hugo Serrano en el Nacional de Mini Robótica. Donde pues ahí estabas presente. Yo no estaba presente porque ya me había tocado irme, pero pues era parte de como que, no mi equipo, pero pues de mis amigos que estaban compitiendo, ¿no? O sea, ya tiene muchos Muchos años. años. Sí, bueno, yo te ubico desde que empecé a hacer robots. Yo más o menos empecé a hacer robots cuando tenía 16 años. Poquito, Ya poquito tiempo, sí. casi nada. Entonces, pues yo te veía ahí en las competencias y bueno, en ese nacional de robótica pues nos tocó estar en la final, ¿no? O sea, ahí con Víctor y la verdad es que mi equipo y yo muy personalmente aprendimos muchísimo. Fue pues de esas historias que marcaron definitivamente como un parteaguas, ¿no? Porque por primera vez un carrito diferencial estaba ganando un triciclo. Entonces, también era padre pensar en eso porque también el equipo de Upita en ese momento estaba atravesando por pues una revolución, porque todos los que estábamos en ese momento éramos muy nuevos. O sea, para nosotros también llegar a ese segundo lugar fue pues algo muy bueno, lo disfrutamos y creo que también a partir de ahí los torneos a nivel nacional le dieron una vuelta a lo que es el planeta entero, ¿no? Porque México se empezó a colocar como una potencia en temas de campeones de robótica. Sí, sí, de hecho ustedes fueron como que los primeros que empezaron a salir al RoboGames, a todas estas competencias internacionales, y de hecho ustedes también fueron los primeros a implementar la parte de las acreditaciones, ¿no? O sea, yo recuerdo que antes de la Copa, antes de Trita, no había acreditaciones hasta que ustedes lo implementaron y eso como que le dio un interés más grande a las universidades porque decían, es que ya como que les dieron esta validez al trabajo que está haciendo la universidad y entonces ya vamos a mandar a los chavos a que participen a otros países. Sí, bueno, y también fue algo que aprendimos de otros torneos internacionales. O sea, la Copa Internacional de Robótica del Politécnico fue el primer evento en México que entregó las certificaciones para ir a Japón. Y ahí también nosotros como competidores y organizadores de eventos nos dimos cuenta que esto también daba un parteaguas para las universidades dar presupuesto o apoyos, incluso permisos, porque bueno, al tener una actividad totalmente disruptiva fuera de las aulas de clase, muchos profesores se estaban volviendo locos porque estábamos dejando de ir a clases, pero estábamos aprendiendo mucho más, ¿no? Entonces, nosotros tratamos también de emular esas actividades porque sabíamos que esto le podía dar como una trascendencia muy importante al que las universidades le dieran la importancia, que la verdad es que muchos de nosotros sufrimos por el proceso de que nos reprobaban, ¿no? Los profesores a la hora de no ir a clases, pero es que esto es importante, o sea, el que un alumno pueda tener la oportunidad de trabajar su propia educación cambia definitivamente el proceso profesional de cada uno de ellos. Y la verdad es que hacer robots y estando en una competencia, pues te enfrentas a situaciones muy reales. O sea, a pesar de que sigue siendo algo controlado, eh, pero es mucho más real que estar solamente en la escuela y entregar un proyecto de ingeniería. Creo que en un torneo también desarrollas habilidades blandas, como hablar otros idiomas, de pronto saberte mover en las ciudades, hablar con otros Saber viajar, ¿no? competidores. Saber viajar. De repente las Sí, empresas, digo, tú ya te habrá tocado, sabes que necesitamos a alguien que sepa hacer tal cosa. ajá. Perfecto. Y si no sabe viajar, termina en otra parte, hace cosas que no debería hacer y se vuelve un problema. Y es algo tan básico que aprendes como chavo,
que estás estudiando y ya deja de ser un problema porque ya lo aprendiste, ya pasas a lo siguiente, ¿no? Ya no te preocupas por ese tipo de cosas. Y lo del idioma es importantísimo porque, pues sale, viajas a otro país y si no lo traes, aunque sea lo básico, pues te pierdes, ¿no? Te pierdes y puedes inclusive perder tu torneo al que fuiste porque no escuchaste las instrucciones que te estaban dando. Entonces, y esa fuerza, es la vida real, pues. Sí, o sea, y es algo muy interesante porque más o menos hay una estadística muy buena a nivel nacional que más o menos alrededor de unos 400,000 ingenieros egresan, bueno, antes de pandemia. Sí, Eh, sí, sí. ¿Y cuántos de verdad están yendo a estos tipos de torneos? Estamos hablando que por mucho son 40 alumnos, o sea, es nada al lado de esos 400,000, ¿no? Entonces, Sí, estás bueno, ya, haciendo ya algo los muy números interesante. eran más grandes, eran más altos, afortunadamente, pero eh, estamos sufriendo un problema porque si te das cuenta, y tú lo sabes mejor que nadie, las universidades tienen un presupuesto que está marcado, tiene un nombre, y si no se ejerce, se pierde. Entonces, el año pasado no se ejerció el presupuesto para torneos, este año, pues tampoco se va a ejercer el presupuesto para torneos y congresos más que los virtuales. Entonces, cuando regresemos, nos vamos a enfrentar a un problema bien interesante porque van a decir, es que queremos ir a tal congreso. Bueno, pero me estás pidiendo una lana. Pero hiciste los virtuales, ¿no? Igual te dieron tu ISSN y el ICBN. ¿Por qué no los siguen haciendo así? Y a los torneos de robótica nos va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, si los hicieron virtuales y no gastamos nada, ¿por qué no mejor los siguen haciendo así? Y pues tú y yo sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo ir y convivir y participar y estar ahí, a lo mejor hasta pelearse, o pues todo lo que conlleva una competencia, ¿no? Discutir y al final del día conocer a las personas en vivo y en directo no es lo mismo que lo virtual. Y eso supongo que lo vivieron también en Talent, ¿no? Pues la discusión de sale, vamos, Talent ha hecho torneos de robótica desde hace mucho tiempo, pero en esta ocasión pues ya ni se tocó el tema, ¿no? Ahí como que, ¿qué pasó con ustedes? Bueno, nos pegó definitivamente como empresa porque pues nosotros dependemos de muchas cosas de que el evento se haga. O sea, si el evento no se hace, incluso el tema de la nómina tampoco, ¿no? Entonces, el proceso de irnos a la virtualidad también nos hizo ver que hay experiencias que se tienen que dar de manera física sí o sí, porque no somos entes que viven en un mundo virtual, somos entes físicos que materializan todo, ¿no? Y nosotros al ser makers, al ser robotistas, algunos más le llaman así, el hacer un torneo de robótica virtual para nosotros representaba más que decir no costó, la verdad es que era una inversión, pues en temas de producción, logística, renta de algunas licencias, y pues al final también un tema de difusión, de publicidad, de pauta, ¿no? En temas de marketing, porque la pandemia eso hizo, o sea, aquel que no se subió al tema de hacer pauta en Internet, pues está perdido, la gente no lo conoce. Así que, pues al momento de evaluarlo también vimos que no había este encuentro y esta formación de personas que están haciendo un robot para competir uno a uno, porque casi todas nuestras competencias son uno a uno. ¿Cómo mides realmente la genialidad o el talento de un equipo si no se están viendo? Al final, el hecho de que estén en sus casas, el que estén haciendo otro tipo de actividades, pues no era algo como realmente que fuera muy retador. Suena un poco ahí rebuznante, pero no había algo que sí se estuviera solucionando. Entonces nosotros decidimos, en lugar de hacer eso, hacer retos donde la gente a través de los patrocinadores pues podían ganar resolviendo lo que se estaba haciendo. Entonces, precisamente en diciembre del año pasado me di cuenta que muchos competidores de robótica se estaban subiendo a hacer proyectos en hackatones. Sí, sí. Entonces, para eso, a mí se me hizo muy interesante, porque a pesar de que me gusta el tema de los hackatones y es mucho de codear, había equipos que se dedicaron a hacer hardware para poder resolver temas de transporte, temas de aguacate, temas de incluso de empleo y cómo lo mides a través de sensores. Eso fue muy padre. Y los equipos que estaban haciendo este tema de hacer hardware estaban muy cercanos a llevarse un primer lugar y eran
premios mucho más atractivos que un torneo de robótica, que son 50,000 pesos. Y hay otros hackatones que seguramente se estuvieron participando, no los tengo como detectados o tener decirte, también en ese hackatón hubo ese fenómeno, pero al menos en los que nosotros organizamos, te lo digo así, o sea, de los 500, 600 competidores que teníamos, fácil, 100 eran de robótica. Y Sí, era muy padre, la verdad es que ver cómo es que cambiaban la dinámica de una competencia a algo un poco más de trabajo en equipo y que tenías que más bien irte retando a ti, pues es parte también de ese talento, ¿no? O sea, al final, cuando nosotros hicimos Talent Robotics era eso, ¿no? Encontrar el talento que hace robótica, pero cuando tienes talento lo puedes como traspolar a otras áreas. Y eso fue para mí algo que si estoy haciendo alguna investigación académica se me haría interesante estudiarlo, ¿no? Porque es parte de esos procesos formativos. sí, 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 y toma en cuenta que pues para hacer los robots necesitan programar, necesitan la parte del hardware también, y es algo que de repente en los hackatones no sucede tanto porque es más complicado, ¿no? Evaluar hardware y software y que tengan las mismas oportunidades y todo este tipo de cosas, pero también tenemos que notar, y yo creo que la pandemia nos está dando esa oportunidad, que gran parte del mercado laboral que está saliendo, que está surgiendo, pues es puro software, o sea, es puro Python y y puras cosas de ese tipo, en las cuales tú ves que los chavos ni siquiera acaban ni siquiera acaban la carrera y ya los están jalando porque dicen, a ver, ¿tú sabes Python? Sí, a medias, pues con eso, vente y te pagamos una lana. Y así está, ahora sí se está moviendo, entonces yo creo que es parte de todo esto. Nosotros como asociación hicimos un intento, este, en el que nosotros poníamos el hardware, poníamos las bases, poníamos cursos. Yo creo que sí, sí medio funcionó, pero como el staff de la asociación era el que se tenía que juntar, pues entonces ya la regábamos, ¿no? Porque se supone que nadie se tiene que juntar y nos juntábamos 10 15 personas y pues ahí ya era cuando ya valía. Y de hecho, de todos los que nos habíamos juntado, tres en las 2 semanas antes habían tenido COVID con síntomas. Entonces así de, bueno, como que aquí estamos jugando, ¿no? Esto no tiene sentido esto que estamos haciendo. Pero pues a partir de ahí pues es aprender, ¿no? Y jugar con las opciones. Esperemos el año que viene, porque ya sabemos que tampoco se va a hacer gran cosa, pues ya nos podamos juntar, ¿no? Pero yo creo que eso de que las escuelas no, ya se ocuparon el presupuesto de los torneos para otra cosa, pues eso sí, sí, sí nos va a pegar. Mucho. Y en adicional es que también perdimos un proceso que también se venía dando. O sea, al principio de nuestra plática yo te dije, yo te conocí compitiendo, estabas egresando, yo estaba haciendo apenas mis primeros robots. Y sé que no nos llevamos muchos años de diferencia, pero hay una trayectoria que se va heredando, esa información que de las primeras generaciones van pasando a las últimas y es algo muy interesante. ¿Qué pasó en 2 años? Ese proceso se rompió. Los que Sí. seguramente ya eran muy buenos ya están fuera de la escuela, los que eran medianamente buenos están también fuera de la escuela y los que estaban empezando pues simplemente se quedaron ahí, ¿no? Entonces, creo que también viene ese otro fenómeno donde qué va a pasar con pues el nivel competitivo en los torneos. O sea, yo creo que vamos a encontrar lo que sucedía, no sé, por allá de 1995, que fue cuando empezaron los primeros torneos de robótica en México, ¿no? No creo que esté mal, pero hubo un estanque. Y eso a nosotros como evento también nos preocupa mucho porque al final sabemos que esta interacción que buscamos tener entre la industria que va al evento y los chicos que están haciendo robots se va a romper porque no van a verle esa genialidad que hay en un torneo, ¿no? Y Sí. no sé, o sea, creo que va a ser un tema de años poder recuperar estos 2 años que de verdad han sido como muy troncos para el tema de los torneos de robótica. Pero no sé tú qué piensas. Sí, de hecho, sí, pero no. Sí, porque sí va a haber una brecha de práctica y de fogueo de los chavos, porque obviamente los que tenían más experiencia, aunque sea de lejos, inspiraban a los que iban llegando y decían, yo quiero ser como él, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Pero pues la realidad es que muchos ya egresaron, estaban por egresar, ya egresaron,
pasó un año que llegaron los chavos que ni siquiera se han parado en la escuela, entonces imagínate ese tipo de cosas, que no han tenido ni siquiera prácticas, armando, desarmando, entonces sí, sí va a pegar. ¿Cuál es la ventaja que tienen ellos? Ya no es como en nuestros tiempos en los que el internet no estaba tan fuerte, no había tanta información. Ahorita tú buscas tutoriales y hay, de hecho yo apenas publiqué uno armando ahí un seguidor para empezar, precisamente para que no empecemos de cero de nuevo. Pero ya hay más información, o sea, la parte interesante es que ya hay más información y eso nos va a reducir un poco la brecha. Que se fogueen los chavos, ya es otra cosa, ya va a ser completamente diferente, porque los eventos de la asociación y supongo que los de Talent, para que tengan éxito tiene que llegar mucha gente, mucha gente. Y yo creo que nos vamos a aventar el año que viene todavía con eventos reducidos, con cosas que no se puede no nos podemos juntar muchos, entonces eso nos va a pegar también. Entonces ya no van a ser uno, ya no van a ser dos, van a ser 3 años de brecha en los que vamos a sufrir un poquito y nos tenemos que preparar. Y toma en cuenta el otro problema que tenemos por ahí, la escasez de circuitos integrados. Ya andan escaseando los PICs de toda la vida, andan escaseando los ATmega 328 que son los que se ocupan en los Arduino. Entonces, cuando empiece la demanda, no va a haber. Imagínate qué nos espera. Eh, no sé, o sea, de verdad parece el apocalipsis de la robótica. Sí, sí, sí. Eso no lo puedes ver de Eh, otra manera. sí, suena hasta dramático, pero digo, no me imaginé de verdad llegar como un punto desde que conozco los robots, que esto pudiera llegar a pasar, pero hay que empezar a visualizar entonces hacia dónde tenemos que mudar. Hace unos días estaba hablando con algunas personas de Amazon, como sabes, tienen una plataforma muy buena de robótica y hay mucho como en este proceso de transformación y del despliegue de robótica a nivel ya muy formal, donde se tiene que ocupar pues ya más allá del hardware, pues todo lo que tiene que ver con programación. Y hay una demanda laboral tremenda de ingenieros que sepan programar en ROS, ¿no? Y no sé, hace unos días encontré algunos cursos en Arduino en ROS y eso está bien porque de alguna manera se empieza ya a crear esa comunidad. Tal vez por ahí vaya el camino, o sea, que tal vez los torneos se tengan que volver un tanto híbridos, ¿no? Donde sí estás en un evento presencial, pero no todo tiene que ser mini sumos o sumos, robots de combate, carritos, algunos seguidores de línea, sino también es como este tema de qué haces ya con estos robots humanoides o brazos robóticos que les puedes meter ROS, ¿no? Y ahí el tema de la evaluación puede ser muy interesante porque entonces ahí sí podríamos hablar de un tema de robótica muy formal y que se pueda evaluar de manera virtual. Yo creo que el tema de los eventos híbridos viene muy fuerte para el siguiente año porque lo acabas de decir. El tema de hacer eventos masivos todavía el próximo año va a ser muy complicado. O sea, no vamos a poder hablar de tener ni 1000 competidores, que era como lo clásico en los eventos que tú organizas o en los que nosotros tenemos, ¿no? Sino vamos a hablar de eventos como muy petit, donde seguramente por alguna razón vamos a tener que cerrar los registros a cierto número de competidores, a cierto número de robots, y que no van a ser de tantos días, porque también veníamos de este tema de hacer robots bueno, eventos de 4 días, 3 días, ¿no? O sea, seguramente va a ser de un día. Y eso también le va a pegar mucho porque el costo de transportación, como dices tú, ¿no? El presupuesto de las escuelas va a ser algo complicado, pero yo apostaría por ahí, o sea, que podamos voltear a ver qué es lo que la industria requiere y sé que hoy están buscando temas de robótica aplicada con ROS, ¿no? O sea, es algo muy interesante que, digo, ya no hago yo tanta ingeniería como me gustaría, pero aprender ese tipo de cosas es buenísimo, o sea, viene algo muy importante en México. Sí, sí, sí. Y pues ingeniárselas. Yo recuerdo que hay
no es tan famosa en México, pero había un torneo de Lady Robotina, ¿no? Donde eran robots de Festo, obviamente carísimos, no cualquier escuela lo tenía. Recuerdo que lo vi en la VM, en sus famosos MRs, MR del 1 al 12 o 15 me parece que hicieron. Y estaba muy padre porque era una plataforma ya establecida, entonces los chavos no armaban nada y solamente tenían que programar. A lo mejor tendríamos que hacer algo similar, una plataforma ya definida que, como tú dices, algún patrocinador nos diga qué es lo que necesita y solamente se dediquen a programar. Y si se hace de esa manera, pues igual y se puede hacer a distancia, ¿no? Pues le mandan el código vía web y pasa algo así. Pero bueno, ya el tiempo nos irá dando pues la idea de qué sigue y qué podremos hacer si es que se da la oportunidad, ¿no? Si hay chips para hacer eso, que se nos ocurre, porque sí se ve muy complicado el panorama pues para lo que estábamos haciendo. Yo recuerdo que en los 7 años en los que ya me metí más como organizador, no había nunca hubo un panorama tan complicado, y eso que hubo ocasiones en las que ya estábamos por tirar la toalla, ¿no? Yo recuerdo que algún titrita te lo cancelaron porque te cerraron el poli, movieron fechas, o sea, nos ha pasado de todo, pero nunca en la vida nos esperamos que llegara el COVID y pues nos metiera de pie como nunca nos imaginamos. Sí, o sea, es que como dices, todo nos ha pasado, pero esto fue como todo una odisea. O sea, la verdad es que creíamos que iba a durar que la cuarentena y de repente ya llevamos 2 años. Entonces, Sí, sí. no manches, ha sido pues espeluznante. O sea, la verdad es que yo tanto que me gusta estar difundiendo, divulgando el tema de la robótica y dando conferencias para que la gente haga robots, porque de verdad me gusta, o sea, a pesar de que lo dejé de hacer hace muchos años, creo que una persona aprende demasiado haciendo un robot, y que hoy no se puede hacer, o sea, no sé, es triste, o sea, creo que ya ni siquiera puedo decirme Emelin Robot o MBot, porque, o sea, ¿dónde quedó todo ese proceso? Creo hoy que a lo mejor queda como el hecho de poder hacer que otros emprendan. Y con todas las dificultades que vienen, o sea, acabas de tocar un tema de escasez de chips, pero no solamente es eso, o sea, el poder producir en México, o sea, estamos en una zona privilegiada porque México produce el 1% de la manufactura de hardware en el mundo, pero aún así es poquitito, o sea, hace falta crear algo que permita hacer que los emprendedores que ya están teniendo su empresa, como es tu caso y otros más que seguramente nos están viendo en línea, eh, pues ya están teniendo sus emprendimientos, cómo hacer que la industria pues empiece a crecer, ¿no? O cómo motivas a otros. No creo que sea complicado, pero es momento a lo mejor de ya empezar a hablar de invitarlos en lugar de, porque ese también fue otro fenómeno que creo que sería interesante platicar, ¿no? ¿Qué ha pasado con los chicos que hacen robótica? ¿A dónde se van a trabajar? Pero de momento es Sí, como sí, sí. tratar de invitarlos a que emprendan una empresa de hardware. O sea, eso sería magnífico, magnífico ver algo así en México en unos años, porque la pandemia nos está obligando a hacer cosas interesantes, transformarnos, ¿no? Sí, de hecho, pues ya vamos como por la plática 40 y tantas, y te he de decir que muchos de los invitados han estado en una parte pues de la robótica de competencia. Yo le sigo diciendo mini robótica porque pues así es como se entiende más, ¿no? Robótica de competencia todavía como que nos llama a los brazos robóticos y este tipo de cosas, y no, está medio confuso. Eh, y muchos sí han hecho sus empresas, muchos pues andan de freelance, muchos se han metido a robótica para niños, y pues digo, es entendible, ¿no? ¿Por qué? Porque la mecatrónica y la robótica a nivel industrial pues hay mucha presión, es muy pesado, es muy difícil, y pues es un camino. Yo creo que más allá de decirles, ¿sabes qué? Emprende, yo creo que sería como que darles pues los pasos generales y las dificultades reales que tenemos como emprendedores, ¿no? Ahorita, como tú mencionas,
muchas empresas que nos dedicamos a esto, pues lo estamos sufriendo porque pues las escuelas se cerraron y la escasez de chips ya se siente, o sea, ya es cosa de que quieres pedir un micro y no existe. Entonces, si quieres diseñar, si quieres hacer, si quieres sacar un nuevo producto, si quieres vender el que ya tienes diseñado, pues ya pelas porque ya no. Entonces, lo que nos toca primero es sobrevivir y luego reinventarnos como empresas, o ver qué más podemos hacer. Digo, al final del día, como ingenieros, nos podemos mover en muchos otros lados, ¿no? Pero si estamos en nivel legendario en este videojuego que se llama Vida en México. Sí, o sea, la pandemia vino a ponerle ese nivel de legendario. Y sé, o sea, sé que muchos han estado como metidos ya en hacer cosas de, no sé, de freelance, ¿no? O sea, yo además del tema de hacer contenidos, pues hago otras cosas, ¿no? De pronto hace un par de años le hice un proyecto a Chevrolet y que era un tema de hacer hardware. Entonces, y hacer que toda su tecnología se viera reflejada en una mochila. Entonces, eso para mí fue como muy interesante porque fue entenderlo y luego bajarlo a algo sencillo en una mochila. Entonces, pero aún así, como dices, falta la mejor, como poner en la mesa como esos tips, que al final no es como que tengas una fórmula secreta o la fórmula o una receta de cocina para ser emprendedor, porque todos se enfrentan a diferentes cosas. Depende de la región, el sector, eh, pues hasta el público al que vas dirigido. Hay quienes se dedican única y exclusivamente a la industria, otros se dedican un montón a las escuelas, hay quienes tienen trabajos híbridos, hay quienes son proveedores más bien de empresas en Estados Unidos, o sea, no venden ni un solo peso, venden dólares. Pero creo que podríamos como tener un proceso muy homogéneo, ¿no? Vale la pena de pronto platicar con estos emprendedores que, no sé, recuerdo de momento a Aldo Luevano, que tiene a Rumi, y que es una empresa de robótica muy interesante en México y que hace absolutamente todo su hardware aquí, toda su arquitectura de software aquí. ¿Cómo le hace? O sea, ¿cómo le hizo para poder ser una de las 30 promesas de Forbes? O sea, eso son cosas que vale mucho la pena entender y escuchar para saber, por ejemplo, cómo bajar un capital de algún amigo de ahí, de esos que hacen Venture Capital. Entonces, eh, eso es interesante, ¿no? Y por otro lado, pues creo que está a quienes no les gusta emprender. O sea, bueno, yo estoy ahí, ¿no? Sí me gusta freelancear de pronto, pero no he encontrado el cómo sí emprender en temas de robótica de hardware, ¿no? Pero a mí se me hace como súper interesante, no sé si estás de acuerdo, que casi todos los que hacen robótica en México terminan siendo, y está súper bien porque yo estuve ahí, siendo profesores de robótica para niños. Y entiendo el por qué, pero no sé si tú tengas algún otro dato. Sí, y es algo que a mí en lo particular no me gusta tanto, porque la robótica para niños, si bien pues le ayuda a los chavos a desenvolverse bastante, no es una carrera. Y pues los niños necesitan pasar pues por la prepa todavía y la secundaria y ya después llegar a la carrera para alcanzar, pues, para entender todo lo que se necesita, ¿no? Ahora sí que el tronco común, las matemáticas, y para mí en lo particular, darle a un niño que arme un carrito, pues es lo mismo que darle un Lego, darle un Mecano, darle nada más ármalo y medio entiéndelo. No soy tan fan, y de hecho, si te das cuenta, yo no doy cursos para niños y eso que llevo en esto mucho tiempo, porque no siento que les pueda dar la formación que yo siento que deban tener. Entonces, no está mal porque al final del día es un trabajo honesto y hay mucha gente que le dedica muchísimo tiempo y le mete mucha pedagogía a los cursos para niños, pero a mi gusto, como que no estudié una carrera de ingeniería para darle cursos pues de motorcitos y de sensorcitos a los niños, ¿no? Entonces, y hay un dicho que yo sé que medio mundo me va a matar porque por la realidad de ese dicho, no lo inventé yo, me lo dijo un directivo de una escuela muy, de las mejores de robótica en México y me detuvo después de salir con una junta con sus profesores y me dijo, perdónelos, yo sé que ustedes tienen más experiencia, pero es que el que no sabe, enseña y el que sabe, hace. Y ahí, pues ahí
te mata, ¿no? Porque te quedas así, bueno, si te lo estoy diciendo el rector de este tecnológico que es el que uno de los que lleva más robots a todo el mundo, pues te mata. Entonces, si me dedico a enseñar, obviamente es una generalización muy mala, ¿no? Pero sí te pega en el primer concepto de lo que dice la frase y si dices, bueno, pues si somos ingenieros, vamos a hacer ingeniería y ya luego regresamos a la docencia a nivel licenciatura, a nivel ingeniería y pues y pues ya, a los chavitos vamos a dejárselos a los que nada más quieren hacer dinero. Digo, yo sé que está mal y tengo muchos amigos que se dedican a esto, tenemos muchos amigos que se dedican a esto, pero en mi concepto muy personal no está tan bien y no sé. Digo, es algo que yo sé que me van a matar, no les voy a caer tan bien y lo que sea, pero por eso no lo hago. No, te entiendo. O sea, al final él también ha sido como, pues, la pregunta que muchos, incluso doctores, que seguramente algunos los has escuchado, que dicen cosas similares. ¿Qué pasa con todos esos perfiles? O sea, me acuerdo que una vez el señor Dimori Kids me dijo, algo hicimos mal contigo, Emelín, porque en lugar de irte a desarrollar cosas de ingeniería, estás haciendo cosas sociales. Yo no creo que haya pasado algo malo, simplemente hay como cosas que en el proceso de hacer robots, de verdad me di cuenta que hay muy pocas personas después que ayudan como a impulsar, a buscar, a bajar fondos, otras cosas que se me dieron de manera muy simple y que siempre toca ser a veces el que apoya a los locos y para mí los locos son los que se atreven a hacer robots pues de manera así muy buena, ¿no? Y no es que no haya yo hecho cosas padrísimas con mis equipos, pero también sé reconocer mis fortalezas. Entonces a lo que voy es que no es que se estén haciendo cosas mal, pero a lo mejor hace falta darle como un giro de 360 grados a qué vamos a evocar el tema de las competencias. Y me acuerdo hace un año, o sea, estábamos en un panel, tú y yo, también estaba Jobs y Adrián, y era un tema de qué hacemos para que realmente volteen a ver que la aplicación de la robótica en México es algo vital. O sea, no está mal de pronto pensar en que nos puede pasar como le sucedió a la India, que hoy es la meca del software. Eh, pero creo que más bien México tiene toda la infraestructura para poder ser la meca del hardware. O sea, podemos y con muchas alianzas estratégicas que se pueden hacer con nuestros aliados del norte, también con nuestros aliados del sur, que definitivamente también son muy buenos. Pero, ¿por qué tendríamos que hacer? O sea, ahí la pregunta, y a lo mejor sería bueno lanzar la pregunta a los que nos están viendo, que por ahí ando viendo que tenemos casi 20 views en Facebook. eh, ¿Qué tendríamos que hacer para que esto de verdad suceda? O sea, ¿cómo hacemos para inspirar a otros a hacer este tipo de proyectos? No lo sé, o sea, no sé si dependa de nosotros, dependa de los chavos, tengamos que rehacerlo y a lo mejor aprovechar que como vamos a tener un refresh el próximo año y que va a haber nuevo talento, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, a mí de primera instancia se me ocurre como poner proyectos un tanto sociales para que en el posterior no exista de, pues vete mejor a hacer docencia, porque la aplicación de lo que tú estuviste haciendo muchos años, pues es educativo, no, mejor vete a la industria a resolver problemas que están ahí. No sé si a lo mejor también haga falta vincular más a la industria. Pues es un poco de todo, ¿no? Y yo a lo que me abocaría más es a que los chavos vean su entorno y en su entorno encuentren problemas a los que les puedan dar solución. Y hay un ejemplo muy padre que no ha terminado de aterrizar, es con un amigo de Agua Prieta, Sonora, que él tiene un hijo que tiene un problema de déficit de atención. Entonces, ellos hicieron un prototipo de un reloj que le ayudaba, le avisaba a sus horas con un icono ahí de comida, ir al baño, bañarse, jugar. Y le dieron solución, pues hubo interés en el producto, pero ¿de dónde salió? Pues de que tenían un problema en su casa y lo quisieron resolver con tecnología. Yo creo que la razón más fuerte por la cual no hacemos más tecnología en México es porque nos vamos a los problemas que no son de nosotros. Y terminas viendo a los chavos haciendo proyectos con drones, que están padrísimos, ¿no?
pero pues ya los drones se manejan solos, ya yo creo que no hay por dónde, ¿no? Moverse. Chavos que quieren hacer prótesis de brazo y lo mismo, está muy bien, está muy padre, pero hay que sacar muchas certificaciones, es muy complicado. Nuestro amigo Luis Armando Bravo, que en algún momento me tocó participar con él en el inicio del inicio, hasta apenas ahora, y te estoy hablando, no te miento, de 2003, 2004, en su primerísimo prototipo. Ahí me tocó programarle unas cosas y hasta apenas el año pasado pudo sacar su permiso de COFEPRIS. Entonces, imagínate hasta dónde, pero estos problemas que son locales, que están en tu casa, que puedes resolverlos, que los puedes conocer, son los a los que no les hacemos caso. Por eso no decíamos más hardware en México, porque este tipo de problemas los ignoramos y nos vamos con los drones, con GPS y cualquier cosa que tenga Wi-Fi, Bluetooth, y le avientan ahí todo lo que puedan, y ya, ¿no? Pero bueno, ya nos alargamos un poquito con esto. ¿Qué te parece si nos vamos a la ronda de preguntas Sí, está bien. clásicas para nuestros amigos que, pues que van empezando la carrera, que están pensando qué estudiar, y a partir de ahí, pues ya seguimos platicando. Adelante. ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera? Yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA, y estudié Ingeniería Mecatrónica. Ingeniería mecatrónica. Mira, antes de que se me vaya, Jesús Francisco Solís nos manda a saludar, y Marisol Castro López, por aquí anda también. Muchas gracias, saludos a ellos también. ¿Por qué estudiaste esta carrera? Cuando tenía 11 años, estaba entrando al taller de electrónica en la secundaria, y la maestra de tecnología nos puso un video de robots, y siempre nos ponía un video de muchas cosas, pero así, en especial recuerdo ese video porque vi los primeros robots de Boston Dynamics. O sea, años después me enteré que eran los robots de Boston Dynamics, pero lo que más me impactó fue que había gente operando esos robots, haciendo esos robots, revisando las fallas de esos robots. Entonces, el hecho de ver que había gente que podía hacer que algo se moviera, para mí fue como como esa chispa del genio creador. Entonces, ahí decidí que quería estudiar ingeniería en robótica, y luego posteriormente cuando entré a la preparatoria, un profesor me dijo, lo que pasa es que hoy en día estudiar mecatrónica es mucho mejor porque es más completa la carrera que la carrera de robótica industrial. Y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ser una alumna de excelencia, porque solamente los alumnos que llegan son alumnos de excelencia. Y eso hice toda la prepa, ¿no? Entonces fue como se parte aguas, esos dos puntos importantes para poder llegar a ingeniería mecatrónica. Perfecto. Ahora sí que esos videos son buenísimos, y más cuando está chavo, ¿no? Yo creo que en ese momento como que todavía nos impresionaban mucho los robots en esos días. Ahorita ya los chavos ven robots y ya no les hacen gran cosa. Sí, sí, no, pues es que ya viven con celulares en la mano, ¿no? Nosotros pues teníamos apenas un teléfono en casa, y al quien le iba bien tenía computadora. Entonces para mí ver algo así fue como pues muy impactante. Eso fue en el 2002. No, o Sí. sea, de verdad es que para mí fue impresionante. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso. Bueno, como ya comenté, el tema de la mecatrónica va muy pegada al tema de la robótica, pero en adicional, cuando empecé a investigar qué era en mecatrónica, pues era hablar de ingeniería en inteligencia artificial, que en ese momento todavía era súper de ciencia ficción, aunque ya había muchos prototipos, pero todavía no era tan comercial. Entonces, a mí me ilusionaba mucho pensar en hacer visión artificial, que fue al final sí una de las carreras que tomé. Y pensé que todo era como un tema de programar, hacer robots, no sé, pero al final me encontré con cosas que no me gustaron del todo, y que a lo mejor eran un poco más de ingeniería en control y sistemas, que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Lo que tal vez no me gustó, y creo que fueron los profes, fue la parte de mecánica. Y bueno, o sea, a pesar que no me gustó, terminé haciendo un proyecto de titulación de mecánica, o sea, hice entorno CNC.
Entonces era más mecánica que control, aunque sí tenía control, pero me llevé más tiempo en el proceso de la mecánica. Entonces, sí era lo que pensaba, solamente que en el proceso hubo como muchas cosas de que yo misma me atropellaba, ¿no? Entonces, me divertí y lo volvería a hacer sin duda alguna. Perfecto. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas? Es que la escuela no me dio el conocimiento que me dio para darle el trabajo de mis sueños. La verdad me lo dieron los robots. O sea, el estar haciendo, dar competencias. De hecho, mi primer empleo lo obtuve antes de salir de la carrera. Fue porque estábamos en el paro del instituto hace unos años y yo no estaba de acuerdo, pero mi manera de manifestarme fue hacer cursos de robótica para quien quisiera entrar y de repente ya tenía grupos de 60 alumnos de muchas escuelas del Politécnico. Y una persona que llegó a ese curso que ni siquiera era el Politécnico se quedó a ver mi clase y me dijo, yo te puedo recomendar con personas que están muy metidas en el movimiento maker y que sé que como te gusta enseñar y lo haces bastante bien, te podrían dar trabajo. Entonces, pues fui la primer mentora en un colegio allá en Santa Fe que estuve en un makerspace adentro de una escuela. Eso fue también algo padrísimo para mí. Pues sí, sí, el hebreo, ¿no? Que El sigue muy colegio. fuerte, sigue muy fuerte en todo eso. Esta pregunta, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? Nada. O sea, como también les comenté en este proceso de estar haciendo robots, reprobé muchas materias por irme a los concursos. Y esas materias las pasé muchas en extraordinario. O sea, la verdad es que pasar un extraordinario en ingeniería es como un milagro porque es muy complicado por la cantidad de temas que se ven. Entonces, eso me hizo ser muy autodidacta, definitivamente. Pero hoy puedo decirles que trabajo en una empresa súper padre que hace eventos súper padres y no es que ya haya tenido el mejor promedio para tener el puesto que hoy tengo. Más bien, creo que lo que implica es que te esfuerces por lograr la meta de la mejor manera, o sea, y si la mejor manera es sacar 10 hazlo. Si la mejor manera es sacar 7 hazlo, pero termina la meta. O sea, lo importante es acabar y que ese proceso también hagas esa retrospección y decir, aprendí todo esto para poder llegar a ese promedio. Y de verdad, disfrútalo. O sea, no es, sí es importante, pero depende de cada persona, de lo que conlleve ese valor que tú le des. Sí, lo que decimos, ¿no? Si vas a la academia, si te vas a la academia, pues es importante por la Claro. maestría, por el doctorado, por las becas, pero no siempre, y no siempre funciona tan bien y sabemos que si vas a la maestría no es porque vas a ir a la industria, o sea, por lo menos en México es porque te vas a ir a la academia directamente. Mira, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu materia favorita? A pesar de que creo que la reprobé muchísimas veces, visión artificial. De verdad la sufrí, pero me gustó un montón porque vi aplicadas cosas de ingeniería en sistemas. De verdad tenía que hacer robots para poder hacer que la visión existiera, porque si no era nada más lectura de imágenes y ya. O sea, de verdad hacer robots serios con visión artificial es algo padrísimo. ¿Y cuál fue la materia que menos te gustaba? Ay, yo creo que todas las de mecánica. eh, mmm, Así como en particular alguna no, o sea, ya al final, por ejemplo, las materias de vibraciones o máquinas eran muy buenas, o sea, ya veía cosas muy interesantes, pero las primeras donde había como este tema de los sistemas y así, no me gustaban, pero por los profes, no porque no fuera interesante, pero eh, no sé, sufrí mucho en ese sentido. Sí, el profe siempre es como que o la inspiración o la destrucción pues, del chavo, ¿no? Es a veces muy triste que materias muy padres no tengan profes tan buenos y pues ahí vale que eso el asunto. Y hay materias que son pues que no tienen tanto chiste, pero el profe es muy bueno y ahí pues, el chavo se enamora y termina yéndose por ese lado. Es muy curioso cómo funciona todo esto. Yo creo que el triunfo de un profesor es cuando la materia ya no se llama como la materia, sino como el profesor. O sea, me acuerdo mucho de mi materia de micros que el profesor se llama, tenía un nombre en ruso, ahorita no lo recuerdo,
pero era así, oye, ya pasaste la materia de tal profesor. Era como, eso es porque de verdad el profesor se vuelve elemental en el proceso de aprender lo que estás ahí, ¿no? Entonces, a mí me da mucha risa, pero hoy lo pienso así, pero de verdad es como, lo tienes aquí, o sea, egresas y pasan los años y lo tienes aquí, entonces son las materias que más disfrutas. Sí, así es. ¿Qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería? Mucho, o sea, y no solamente en la ingeniería, en la vida completa. Todo, absolutamente todo tiene una definición matemática. Si puedo decirles que si es necesario repetir una materia de matemáticas, háganlo porque son la base, o sea, no puedes tener una casa si no hay buenos cimientos. Eso yo creo que lo han escuchado, es un cliché en ingeniería, porque te lo dicen para que entiendas las matemáticas. Pero el movimiento, no sé, les voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, la rotación que tiene el brazo, aquí hay demasiados ángulos, y si no entiendes los procesos de los ángulos y la dinámica que tiene cada uno de las conjunciones que hay alrededor de esto, no vas a poder entender por qué se mueve un robot. Tampoco me voy a ir tan lejos, o sea, entender ecuaciones diferenciales. Hoy te sabes a saber pues, las predicciones, por ejemplo, de muchos de ciencia de datos, de temas que tienen que ver con inteligencia artificial. Entonces, cada cosa que tiene la ingeniería tiene un algoritmo y el algoritmo está definido por matemáticas. Entonces, no lo desechen porque realmente las matemáticas son sumamente importantes. Es como respirar así. Sí, sí, sí. Y a lo mejor, como decimos, no se trata de memorizar todo, se trata de entenderlo y en su momento, pues, regresar a tu formulario si es que es necesario, ¿no? Porque Claro, al final del día, no todos los días ocupa la trastornada de Laplace ni la trastornada de Fourier, pero pues lo tienes presente en el día a día. claro, y entender qué significa, o sea, y por qué existen, porque a lo mejor en números naturales no se puede resolver. Pues entiendes que, ya sé, en vez de transformada de Fourier hago transformada Z porque lo hago más directo, ¿no? Pero para llegar a transformada Z tuviste que haber entendido ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial. O sea, hay muchas cosas que no podemos como quitar de la mesa, pero de verdad cada cosa que hay en nuestro alrededor son matemáticas puras. Perfecto. Como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción? Muchísimo, o sea, yo creo que así como las matemáticas es como tu carta de presentación. No puedes decir que eres una persona profesional si no has atendido esos temas. Y les voy a dar así como el chiste de mi vida. Les estoy diciendo esto y en el evento que acabamos de tener hace 2 semanas, de verdad me quedé impresionada de que tuvimos alrededor de 600 speakers y yo creo que si el 80% tuvo errores de ortografía, me quedé corta. O sea, es un dato muy impresionante porque estamos hablando de gente que se dedica a platicar sus experiencias o de alguna investigación que están haciendo. Entonces, deja mucho que desear a veces. Pónganle atención, o sea, no es, si no se saben las reglas, lean, si no se saben las reglas, si no les gusta leer, pues apréndanse las reglas o traten de imitar, o sea, yo creo que un ejercicio muy bueno y a mí me funciona mucho es escribir, escribir, escribir y de pronto el cerebro pues en esos hábitos los recuerda. Sí, sí, así es. Mira, Mark Torralba nos pregunta o te pregunta qué libro recomiendas de inteligencia artificial. Mm, pues ahorita a la mano no recuerdo uno técnico, pero hay uno que se llama Inteligencia Artificial y Inteligencia Humana. Es un librito como de unas 200 hojas del Fondo Económico. Y ahí te explica cuál es la razón del por qué la inteligencia artificial aún está como muy básica, porque es muy complejo entender el proceso y los procesos cognitivos que tiene el cerebro. De hecho, hay muchos investigadores que se dedican al proceso de inteligencia artificial que estudian psicología, porque solamente entendiendo los procesos cognitivos entenderemos cómo podemos emularlos, ¿no? Y de ahí, vaya, las matemáticas y otras cosas que tienes que saber de por medio. Pero yo creo que si no sabes nada es un buen libro para poder comenzar a entender, ¿no? Que es, alguno técnico no lo tengo, pero
terminando la plática, me meto a los comentarios y te pongo algunos ejemplos por ahí en los comentarios de la transmisión. Perfecto. Y de hecho, fíjate que por ahí hay alguna persona un día me mencionó, mira, la razón por la cual la medicina actual no funciona tan bien es porque es una medicina química. Te enfermas y te dan un químico para que te cures, ¿no? Y solamente pues transforma cierta parte de lo que tienes adentro. Pero el cuerpo también es eléctrico. Ujú. Entonces, cuando tienes un desbalance, no solamente es químico, también es eléctrico. Y la parte eléctrica, esa no la atendemos. Entonces, si hay que entender la parte psicológica, sí, pero también hay que entender la parte eléctrica del cerebro y a esa no le... Bueno, obviamente no vas a abrir y meter ahí el multímetro y ver qué está pasando, ¿no? Pero pues también hay que entender Sí, qué es lo que está pasando por ahí. ahorita que lo dices, estaba leyendo algunas cosas hace unos días. Cada célula de nuestro cuerpo emite 0.7 volts. Entonces, si eso lo sumamos por el número de todo el 100% de las células, o sea, de verdad es que el cuerpo humano genera muchísima electricidad, ¿no? Y eso pues hay Sí, que sumarle también pues la resistencia, los amperes, o sea, entender esos conceptos básicos de electricidad con nuestro cuerpo se pueden entender de manera muy simple. Pero estos datos que te digo, o sea, 0.07 volts, y eso multiplicado por el número de células, que ahorita no recuerdo cuántas son, pues es un montón de energía. Pero sí, sí, son sí. esas cosas que de pronto, ¿qué haces con esos datos? O sea, la inteligencia artificial tiene que llegar a también a captar ese tipo de información para saber cómo articular hacia la medicina, ¿no? Sí, y toma en cuenta también que el 30% de la energía que consume el cuerpo humano lo consume el cerebro. Ujú, claro. Todas esas operaciones y todo lo que tenemos que hacer para respirar y mantenernos de pie y no morirnos, se lo consume el cerebro, pues como los CPUs y como todo Claro. lo que existe. Entonces es muy, muy interesante si nos vamos a la parte de no solamente programarlo, sino entender cómo funcionamos y a partir de ahí realmente hacer algo que pueda funcionar, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería? Muchísimo más, creo. Yo creo que hay algo también muy importante que tienes que ir como llevando a la par y es la ortografía, hablar un muy buen español, pero también tienes que hablar un muy buen inglés porque yo creo que el 90% de la información de ingeniería está en inglés. Y hay información todavía mucho más valiosa que he encontrado en japonés. Hay otra más por ejemplo, por el tema que la mecatrónica se dio mucho, sobre todo en Alemania. Eh, Mucha ingeniería está en alemán, pero ya con que tengas el inglés es muy importante. Hay videos en YouTube que podrán ver de conferencias súper buenas, que si no sabes inglés, estás perdido, ¿no? O sea, igual les digo, hace unos días que tuvimos Talentland Digital, Steve Wozniak estaba dando una conferencia, obviamente la dio en inglés completamente, ¿no? Y también hubo un meet and greet, o sea, ¿cómo es que puedes tú preguntarle algo a esa personalidad que cambió el mundo de la tecnología si no sabes inglés, ¿no? Y dijo cosas muy importantes que si no sabes inglés igual te perdiste de la información, entonces no hagan ese sesgo, mejor hagan algo para que de verdad pase, ¿no? Y les puedo decir que si son autodidactas, váyanse a YouTube. Si no, pues cómprense un curso de estos que hay en línea, Platzi, no sé, de inglés sin barreras, No, no sé las si te aplicaciones existan, ¿no? gratuitas, las Exactamente. aplicaciones gratuitas hay un Duolingo, montón. ¿no? Ajá, son buenísimas. Obviamente dice, no, es que no practico. Si dices lo que te piden ahí, que repitas las oraciones y que escribas después y que Y escuchar. ajá, y sí te ayudas. Digo, yo lo estuve practicando un rato con el italiano y sí, ya después ves las películas. Y fíjate, algo que no pasaba antes y que pasa ahora es que entras a Disney Plus o a estas plataformas y puedes poner, quiero ver los Avengers en italiano y sale, ¿no? Quiero ver los Avengers en japonés y ya sale. Entonces eso no pasaba antes. Tienes que irte a la biblioteca especializada, buscar una revista especializada carísima y muchas veces pues, te la acababas y ya, pero hoy quieres practicar, ahí están las películas de toda la vida y las ves en el idioma que estés estudiando y eso es padrísimo, ¿no? Eso, pues, como viejitos antes no lo teníamos. Sí, y en adicional te abre puertas laborales. O sea, primero,
acabas de manera más simple la escuela y luego las puertas laborales. O sea, tengo muchos amigos que trabajan en empresas de Estados Unidos ganando sueldazos increíbles. Muchos otros ya encontraron trabajo a distancia, ganando en dólares en empresas de Estados Unidos y viviendo en México. O sea, yo creo que eso es como un sueño porque ganas muchísimo con el nivel de vida que puedes tener aquí, te va súper bien. Entonces, no lo echen en saco roto. De verdad es que el inglés te puede abrir la puerta que menos esperas. Sí, así es. Ahora, ¿qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Yo creo que la moda, Python, porque tiene como estas características de, como les decía, hacer visión artificial, hacer embebidos, o sea, es como algo interesante, pero aquellos que empiezan de pronto a hacerse más específicos como R, pareciera como que se está extinguiendo, pero realmente sigue estando ahí PHP, o sea, es importante. Pero la base de todo esto es que si aprendes C, pues puedes programar casi todo, o sea, porque te da como esa idea instruccional de poder hacer como un buen código, ¿no? Entonces, yo me iría por esos tres, o sea, en esas recomendaciones. Y de verdad, entre más específico puedan aprender algún lenguaje, pueden avanzar a tener mejores empleos en el mundo laboral del software, ¿no? Sí, así es. El software ahorita es lo que está más fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral? Yo creo que tener ganas, porque luego está como este cliché de no hay trabajo, pero claro que hay trabajo, o sea, eh, y tener seguridad, o sea, primero tengo ganas de trabajar, perfecto, y luego estar seguro de lo que eres. Muchas veces vemos los puntos en las entrevistas que nos pueden llegar a hacer o en las mismas publicaciones de trabajo. Dices, híjole, es que no cumplo con mucho de eso, es que de verdad apliquen, o sea, es ese proceso de seguridad interna, ¿no? Y también hay otro punto en el proceso laboral y es que les puedo decir que si tienen todo en Internet, o sea, su perfil en Internet, el talento 4.0 es el que vive en Internet. Es decir, el que tiene un buen perfil en LinkedIn, el que de pronto publica cosas interesantes en su Twitter, los que están haciendo información en sus otras redes sociales como Instagram o Facebook. De verdad no echen en saco roto estos temas de que el proceso de relacionarse les puede dar el empleo de su vida. Si ustedes están como en este tema de no sé dónde voy a ir a trabajar, de verdad es que nada más es cuestión de preguntar entre sus amigos y sus amigos les va a terminar recomendando, pero para que alguien los recomiende tuvieron que haber visto previamente qué hacían. Entonces, si tienen ese chance de tener como una biblioteca de lo que hacen sus proyectos, súbanla, sin temor a que alguien se las vaya a robar, porque no se las van a robar, o sea, eso no pasa. Van a inspirar a otros, eso sí va a pasar, pero no es como que me va a robar mi idea completamente, claro que no. Entonces, yo creo que eso sería como los puntos que podría recomendar. Relacionarse bien, estar seguros de lo que son, porque aunque de verdad crean que no, sí tienen todo el perfil de la vacante que están viendo. Y pues tengan pues una biblioteca, no sé si llamarle así, de todos sus proyectos y de verdad les va a funcionar. Perfecto. Mira, Freddy Guasmayan, saludas desde Colombia, pregunta cómo hacer para que los cursos de electrónica, mecánica y software no se vean aislados, sino que sean integrados en la mecatrónica. Ah, lo que pasa es que antes de entender como el concepto real de mecatrónica, porque por ahí dicen los que son como muy ortodoxos en el tema, la mecatrónica es la sinergia de todas estas disciplinas. Se ven aisladas porque en un punto tienes que aprenderlas, o sea, tienes que ir como haciendo pues tus experimentos, si lo podemos llamar así, ¿no? Entenderlo, practicar, ser bueno en eso. Y después cuando ya estás haciendo un proyecto mecatrónico te darás cuenta que todo eso que aprendiste es porque tú vas a terminar siendo el que va a supervisar al ingeniero que estaba haciendo electrónica, que estaba haciendo software, que estaba haciendo mecánica, porque tienes que entender el idioma de cada uno de ellos. Eres una persona como si fueras una especie de transductor entre todos estos ingenieros y posiblemente
el dueño de la empresa, el socio, el cliente. O sea, eres una persona que tiene una habilidad de comprender muchas cosas que hay alrededor. Pero si te vas a dedicar realmente como a la aplicación y al diseño de ingeniería mecatrónica, también te entenderás que no puedes hacerlo solo tú, o sea, tienes que tener un equipo multidisciplinario que pueda como ayudar, ¿no? Entonces, no lo veas aislado, solamente que es un proceso. Entonces es como aprender a caminar, o sea, primero antes de pararte, tuviste que haberte formado bien en tus huesos y otras cosas y de repente empezar a hacer como estos movimientos que hacen los niños. Y no es algo que aprendes de la noche a la mañana, o sea, regularmente los niños aprenden a caminar bien, o sea, entre el primer año y el segundo, ¿no? Y a correr, pues no se diga, una vez que ya se dieron cuenta que caminan, corren. Es así, o sea, la ingeniería mecatrónica es poco a poco y ya cuando te das cuenta ya tienes como todo en un solo sistema. Les voy a decir un dato que obviamente muchos no saben. La ingeniería mecatrónica en México y de aquí a Sudamérica se fundó en la Universidad Anáhuac del Sur. El doctor Emilio Vargas, que es amigo de, pues, fundador de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, eh, pues ahí estuvo y sé parte de la historia, ¿no? Pero la pura universidad en la que se fundó, a mí lo que me dice es que esta carrera no se fundó para formar técnicos, no se formó para formar ingenieros de campo, esta carrera se formó para formar administrativos. Entonces, tú como ingeniero mecatrónico, sí tienes que conocer electrónica, mecánica, software, todo lo demás, porque si conoces todo eso, puedes dar órdenes a tus ingenieros de campo, puedes dar órdenes a tus técnicos, a todos los que sí están especializados. Pero la parte curiosa de la mecatrónica es que se diseñó como carrera administrativa, por lo menos en su origen. Ya después, pues, cada quien entendió lo que quiso y hizo su carrera como le pegó la gana, ¿no? Pero en sus orígenes, espero tener aquí al doctor Emilio Vargas muy pronto, por lo menos para cerrar esta temporada, y él nos platica exactamente cómo sucedió eso, ¿no? Pero a lo que yo entiendo y a lo que vi, se creó como carrera administrativa y eso es como un golpe para todos, porque como todo el mundo le tira industrial y industrial es administrativa también, pues así como que a ver en qué termina todo esto. Y no está mal, o sea, al final es importante saber que puedes ser líder de un proyecto, o sea, eres un buen project management y eso es de hecho es uno de los, también de otras puestos laborales que son pues bien pagadas y hay muy poquitos. Y entonces, de verdad, un ingeniero en mecatrónica puede llegar a hacer eso porque sabe delegar, porque conoce del tema, no puedes delegar si no conoces el tema, ¿no? Entonces, coincido con eso, o sea, que como dices tú, ¿no? Les va a doler a muchos, pero hay que también reconocerse que son buenos líderes los ingenieros en mecatrónica. Sí, sí, así es. Mira, te van a saludar nuestro amigo Jorge Enrique Orozco, que hace rato salió al tema. Yo creo que le zumbaron los oídos y anda por aquí. Un saludo, mi estimado Jorge. Un Igual, abrazo igual. también. Como ingeniero, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Como ingeniera, Pues es que mi trabajo de sueños, es que ya tuve dos, o sea, uno era hacer robots y los hacía con los niños del colegio y enseñar, o sea, de verdad transmitir mi conocimiento para mí fue como importantísimo. Y luego tuve la oportunidad de llegar a Talent, que fue primero organizando un área de robótica y luego un área entera de industria 4.0. Y hoy estoy haciendo cosas de ingeniería adentro de un área súper social que es la curaduría de contenidos. Programo los sistemas adentro, o sea, hoy terminé de desarrollar un pequeño sistema interno para que pudiéramos como contener toda la información de los speakers. Pero esas son habilidades que tengo de ingeniera, o sea, y llevo todos los proyectos que he llevado en Talent los hago desde ese proceso de ser un project manager. Eh, pero luego, de verdad me gustó mucho el poder colaborar con Chevrolet en esta mochila que te digo que hicimos hace 2 años y hacer como todo el proceso de ingeniería para poder llegar a vaciar un coche de ellos en una mochila. O sea, para mí fue como todo un proceso muy interesante. Entonces, he tenido la oportunidad de estar con grandes transnacionales haciendo proyectos de este estilo y también en proyectos muy sociales. Entonces,
Yo creo que el trabajo de los sueños de un ingeniero tiene que ver cómo te ves tú a nivel profesional y que te guste lo que estés haciendo, porque si no te gusta, no es por ahí, mejor cámbialo, o sea, júntate con los que sí están haciendo cosas que les gusta. Entonces, yo creo que mi siguiente paso para tener el siguiente empleo de mis sueños es emprender. O sea, les dije hace ratito, no estoy ahí, pero se ve sexy. Sí, sí, obviamente es lo que nos llama la atención a todos hasta que estás adentro y te llega la pandemia, ¿no? Ese es el Algo de eso. problema. Sí, ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? Sí. Y tuve dos puntos. Em, Uno fue donde no sé qué estoy haciendo aquí, porque de verdad fue como muy fuerte cuando ya nada más llevaba puras materias de mecánica y dije, creo que tendría que estar estudiando ingeniería en sistemas y control. Eh, pero después cuando terminé ingeniería en mecatrónica me di cuenta que qué bueno que lo había hecho y les dije también hace rato, lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque creo que el ingeniero en mecatrónica, ya lo hablamos ahorita, es un buen líder, conoce de muchos temas que vienen para los procesos futuristas de aquí al 2030 y de verdad es que el ingeniero en mecatrónica tiene la visión de poder cambiar muchos procesos que hay internamente, porque nuestra manera de educar fue muy distinta a la que han tenido muchos ingenieros, y no es por hacerlos menos, pero es que de verdad nos hacen pensar en muchas áreas y eso también nos hace ver como el 360 de todos los proyectos que nos pueden poner enfrente. Entonces te da como esos soft skills, pero también hard skills muy marcados y muy buenos. Entonces lo volvería a hacer y no me arrepiento de ningún momento. Qué bueno que escogí ingeniería mecatrónica en lugar de a lo mejor mis primeras ideas de estudiar ingeniería en electrónica o robótica. O sea, de verdad ingeniería mecatrónica para mí ha sido algo importante. Y no por nada, como lo dijiste, la primera escuela fue la náhuatl, pero después ahorita todas las escuelas de ingeniería en México todas tienen mecatrónica. Entonces, es por algo, o sea, de verdad es que el ingeniero en mecatrónica le está dando algo a la industria mexicana que le hacía falta hace 27, 28 años, ¿no? Más o menos que tiene con toda la carrera. Sí, desde el 94 que lo implementaron. ¿Qué consejo le darías a los profesores nuevos? Los otros ya se nos viciaron, ya valió queso. ¿Qué consejo le das a los profesores nuevos? Que no se sientan profesores, que se sientan mentores, o sea, tienen que aprender a inspirar a sus alumnos, no tienen por qué ser su dolor de cabeza de los alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre un mentor y un profesor? Y yo creo que es muy clara, es el proceso de inspiración y el proceso de acompañamiento. O sea, el profesor no es aquel que va y da la clase y se está enfrente de los demás y es el que tiene la batuta del sartén, sino es el profesor del 2021 debe ser el profesor que diga, a ver, podemos hacer aquí una gran comunidad, todos nos vamos a repartir el trabajo, vamos a hacer un proyectazo y todos se van a acordar de este momento. Y yo, desde lo que yo sé y desde mi proceso formativo como profesionista que soy, los voy a acompañar para que su proyecto sea el mejor de su vida. De verdad es que la materia que cursan con ustedes como estos nuevos profesores deben ser la materia más inolvidable que tengan sus alumnos. O sea, ese debería ser el primer pensamiento porque están formando a los profesionistas del futuro de unos 5 años para allá, ¿no? O 4 tal vez. Entonces, si no lo ven así, van a generar más gente frustrada que no saben en qué, qué trabajar y que cuando trabajan no les gusta lo que están haciendo porque precisamente o sea, es como el reflejo de lo que vivieron. Entonces, si quieren buenos profesionistas, no sean profesores, sean mentores. Pues sí, tiene que ser de esa manera. Mira, te manda a saludar Guillermina Jiménez y Mike MO. Supongo que son conocidos. Por último, M, ya para cerrar la transmisión, ¿qué consejo le darías a estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería? Que la ingeniería es algo padrísimo. eh, no claudiquen, o sea, yo creo que en el camino de ser ingeniero es complicado porque no es cosa sencilla, o sea, va a implicar desvelos, va a implicar que van a dejar de tener hasta un poco de vida social, va a implicar frustraciones, va a implicar también cosas muy buenas como de pronto sacar un 10 en la materia más imposible de la vida,
pero todo ese proceso va a tener un resultado maravilloso y es que en sus manos está poder generar soluciones para pues, la sociedad que hoy tenemos. O sea, yo creo que uno de los procesos que tiene que ver el ingeniero a futuro es que tenemos el conocimiento para poder resolver los problemas que la sociedad hoy tiene. Tenemos un compromiso importante con los procesos sociales. Y repito mucho este tema social porque hay un dato muy interesante que tiene la ONU que si a todas las empresas que para el 2050 no sean empresas de impacto social, no van a ser empresas rentables. Entonces, si ustedes están viendo como ingenieros de aquí al 2030, seguramente van a encontrarse con proyectos súper sociales, donde tendrán ustedes la responsabilidad completa de, pues, entregar un mundo mejor a como lo encontramos, ¿no? Así que, pues, disfrútenlo. La verdad es que ser ingeniero es algo muy padre. Perfecto, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por dedicarnos este tiempo y dedicárselo a los muchachos. Y pues ha sido un gusto estar contigo. Muchísimas gracias, M. Pues amigos, igual nos despedimos de ustedes. Nos vemos en la siguiente edición de En Plática con el Inge. Hasta pronto. Gracias, nos vemos.